quien hizo sus estudios de licenciatura en la UNAM, en el campus Acatlán. Actualmente ejerce como catedrático e investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde enseña sobre todo filosofía moderna y contemporánea, y lleva asimismo a nivel nacional e internacional en España, Francia, Colombia, Nicaragua, Haití, Canadá, etc., una muy intensa actividad como investigador, conferencista y profesor invitado. También es experto reconocido en filosofía moderna, sobre todo por su renovada lectura de la obra de Descartes con su filosofía del arrabal. Ha renovado también el abordaje del problema de la filosofía hispánica y en general de todas las filosofías periféricas. Damos la bienvenida a este coloquio de disciplina de filosofía aplicada. Si está presente el doctor, si gusta tomar la palabra, puede comenzar. Pues, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como está larga el texto que les voy a leer, pues me lanzo directamente a su lectura. Es evidentemente un texto de homenaje a este gran filósofo que acaba de morir hace pues unos cuantos días todavía, ¿no? Está reciente su muerte. La vida lograda de Jean-Luc Nancy. Parte de mí queda en alguna parte. Jean-Luc Nancy, Partir le départ. Cuando Solón visitó el palacio de Creso, el riquísimo rey de Lidia, y éste le preguntó, no sin antes hacer que le mostraran sus inmensos tesoros, si a lo largo de sus numerosos viajes había logrado conocer por fin al más dichoso de los hombres, el sabio ateniense lo sorprendió contándole historias de comunes y corrientes ciudadanos griegos, cuya dicha había consistido en llegar a ser, al término, eso sí, de sus tan afortunadas como virtuosas vidas, nada menos que la honra de todos los suyos. Irritado ante ese elogio que lo esquivaba una y otra vez, y encima para ser otorgado a unos simples particulares, el opulente rey le preguntó por fin a su ilustre huésped muy directamente si a él mismo no lo consideraba un hombre dichoso, y a esto respondió Solón que, en rigor, no se podía calificar como feliz una vida que aún no había llegado a su término, pues la vida humana es de suyo, incluso la de los reyes o la de los ricos, y esto vale, desde luego, para los hipermodernos cresos de la Silicon Valley, profundamente incierta. De Jean-Luc Nancy podemos decir entonces, ahora que ha rebasado ese límite último hacia el que tiende toda vida sublunar, y ello a despecho de aquello que él mismo decía, de que en nuestro tiempo no se sabe ya, o en el de los países desarrollados, lo que es una vida lograda, que él sí que ha sido un hombre realmente feliz. La muerte lo sorprendió en uno de sus más intensos y fecundos, amén de muy ampliamente compartidos o acompañados momentos de actividad filosófica. Ya desde antes de la pandemia y a casi 20 años de su jubilación como profesor de la Universidad de Estrasburgo, su trabajo filosófico era seguido y era además expresamente solicitado desde diversas partes del mundo, Alemania, Italia, Inglaterra, y desde diversas partes de España e Iberoamérica también, y desde México en especial, y desde Chile y Argentina. Su vocación de centinela intelectual, esa misma que en su juventud le había empujado a abandonar sus proyectados estudios de teología, porque quería ponerse, como Ortega, a la altura de los tiempos, por los de filosofía y de filosofía real y profundamente contemporánea. Esa tarea abrazada por él con tan singular ahínco resultaba, en unos tiempos tan confusos como los que ahora mismo atravesamos, de un interés harto evidente. Muy singularmente sensible a dimensiones de la vida humana tan cercanas o tan íntimas como el propio cuerpo y su esencial exposición a los de los demás, comenzando, en su caso, por el de ese corazón intruso que le prolongaba la vida, Jean-Luc Nancy gustaba asimismo de escrutar el horizonte, siempre atento a lo que en él se anunciaba, y esto lo hacía además bastante bien armado de lo que del pasado, cercano o lejano, es imprescindible interrogar para tratar de descifrar tanto lo que ahora mismo nos ocurre como lo que acaso vendrá. De su aggiornamento personal cabe observar,
por cierto, que en buena medida se va dando en paralelo o en reacción incluso al de la Iglesia toda o casi toda, pues arraiga, nos sugiere un estudio publicado hace poco más de 10 años por Michel Foucault, en la impaciencia que para un significativo grupo de filósofos y teólogos franceses representó el Concilio Vaticano II que, si se daba al fin a la tarea de hacerse cargo de ese mundo moderno que hasta entonces Roma había estado más bien condenando, no sacaba al nivel de la filosofía y la teología todas las consecuencias que para ellos se imponían. No era una obstinada vuelta al tomismo lo que la Iglesia necesitaba, ni tampoco el compromiso de un humanismo cristiano o de un más o menos módico personalismo, sino una nueva y radical puesta en cuestión de los fundamentos mismos de la filosofía, la teología y la civilización cristianas. Así lo pensaba en 1967 el joven filósofo católico Jean-Luc Nancy. El Dios que nosotros esperamos, quizás en secreto, escribe, es en primer lugar aquel por el cual haríamos un feliz autodafé de conceptos. Necesitamos, para perseverar, una santa, verdaderamente santa Inquisición. Pero tendremos que saber pensar por encima del obscurantismo y del progreso y por encima de la concepción de un discurso cristiano que se oponga a los otros o que se alíe con ellos. Hay en el tremendo siglo XX europeo, que sucede a un no menos tremendo y positivista y cientificista y evolucionista siglo XIX, una nueva y agravada crisis filosófica que no puede ciertamente ser resuelta por ese ya muy ampliamente desbordado aristotelismo en el que la jerarquía católica se empeña entonces todavía en refugiarse, en vez de salir, decididamente misionera, a enfrentar a campo abierto a la harto trágicamente triunfante y radicalmente distinta de la griega y de la musulmana civilización moderna. Occam, Lutero, Kant, Nietzsche, Heidegger, Brunner, más de medio milenio de aguda y de severa crítica contra Aristóteles no ha pasado en vano. Ni Suárez, ni Descartes, ni Pascal, ni todos los esfuerzos que en la estela de esos grandes pensadores se han hecho por dotar al mundo cristiano y moderno de una filosofía más radical y más profunda aún y más acorde con lo que el propio cristianismo ha suscitado o generado, tanto por su acción positiva o deconstructora, diría Nancy, como por las tan tremendas reacciones que también ha provocado. Es con el trasfondo de esta especie de falla metafísica, de crisis eclesial del ser, observaba en 2008 Michel Foucault, que tendremos que resituar ahora a la galaxia deconstructiva. Jean-François Lyotard, Gérard Granel, Michel Deguy, Jean-Luc Nancy, exceptuando por supuesto a Derrida, la mayor parte de los jóvenes filósofos que van a ilustrarse en ello, confiesan efectivamente en esa época, subraya Foucault, un fuerte anclaje católico. Gérard Granel, que es, como Derrida, 10 años mayor que Nancy, fue uno de los raros filósofos contemporáneos, si no es que el único, escribe el propio Nancy, en haber afirmado durante algún tiempo su pertenencia a la confesión y a la Iglesia católicas, practicando al mismo tiempo una filosofía claramente vinculada a Heidegger por un lado y por el otro a Marx. No estaría además el detenerse aquí en el viejo Jean Guiton, que es por su parte 29 años mayor que Granel y, con Maritain, uno de esos pretendidos pensadores puestos en su deconstructora mira. Así sea para asomarnos de pasada a la tesis principal de su libro Le Christ écartelé de 1963, en el que reconoce el rol a veces trágicamente positivo que tienen para la Iglesia esos hijos suyos que muchas veces la abandonan precisamente por querer ir más rápido y más lejos que ella. Gérard Granel dará, al final, a su tarea deconstructiva el significado más combativo y radical. Se trata, por lo mal que está o que le parece que está, con la corrupción de muchos de sus jerarcas, con sus rezagados pensadores tradicionalistas y hasta con su respetado y estorboso papa, de un desmantelamiento de todo el cristianismo existente y en todos los dominios, desmantelamiento moral, político, teórico. Nancy, de quien Granel fue
Entre otras cosas, el director de su tesis de doctorado de Estado, en 1987, en cuya defensa Derrida y Lyotard fungieron, por cierto, como sinodales, Jean-Luc Nancy dará por su parte a su tarea de constructora un significado harto más sutil y más sereno. Reformador, iconoclasta, antirromano en granel, el discurso de constructor asumirá en Nancy, observa Michel Foucault, más bien las vías de la teología negativa. Habría que hacer toda una deconstrucción, más o menos en el mismo sentido que Nancy le da a este término, y hasta una arqueología o al menos una dilucidación tanto de su propio o personal cristianismo como del de buena parte de la inteligencia occidental en general, y no solo en su generación o en la precedente. Foucault trae a cuento también, por ejemplo, el caso de figuras tan importantes para la vida intelectual francesa como Edmond Ortigue, Henri Duméry, Pierre Hadot y Jean Bottero, quienes habían dejado el sacerdocio durante el pontificado de Pío XII, especialmente en reacción a la encíclica Humani Generis de 1950. Esa especie de sangría o esa continua fuga de clerc, de la que ahí tenemos dos momentos hartos significativos, convendría estudiarla a fondo no solo en Francia, sino en todos los países católicos, en los que la Iglesia le ha prestado al mundo, por así decirlo, y a las ideologías anticristianas inclusive, buena parte de sus más destacados intelectuales. Nuestras propias universidades siguen siendo a su nivel, en las facultades de filosofía, de humanidades en general y hasta de ciencias sociales, una muy buena muestra de ello. Emperador, dicen que dijo Guillermo de Ockham huyendo de Aviñón, defiéndeme con la espada y yo te defenderé con la pluma. Romper con el poder espiritual, empero, es lo mismo que romper profunda y radicalmente con el cristianismo. Algunos colegas del Instituto Católico de París me hablaban con respecto a Nancy, o no sé si yo a ellos, pues el término ya lo usaba yo, y entonces lo aceptaron sin la mayor reserva, de su evidente criptocristianismo. Y él mismo se hace, a su manera, la pregunta decisiva, tanto en ese viejo artículo de la revista Esprit al que acabamos de asomarnos, Catéchisme de Persévérance, Catecismo de Perseverancia, en el que ya se preguntaba si era posible vivir en paz con nuestro pasado cristiano, como en la conferencia que precisamente sobre la deconstrucción del cristianismo pronunció en 1995 en la Universidad de Montpellier. ¿En qué y hasta qué punto seguimos apegados o nos atenemos, tenons-nous, al cristianismo? Exactamente cómo estamos en toda nuestra tradición constituidos o tenus por él. De esta coincidencia temática entre el inicio y el final de su carrera académica, da significativa o representativa cuenta Didier Cahan en el artículo Jean-Luc Nancy de la Enciclopedia Universalis, al menos por lo que puedo ver ahora mismo en Internet en la versión larga del mismo, que es la que Nancy me hizo llegar incluso antes de su publicación. La agregación en el bolsillo, 1964, Nancy renuncia a unos estudios de teología y parece pasar de una vez por todas la página del cristianismo. El descubrimiento del estructuralismo, la lectura y después el encuentro con Derrida, Althusser, Deleuze, lo confirman en su opción por la modernidad. Para volverse un pleno representante de la filosofía europea contemporánea, Jean-Luc Nancy tuvo que romper, o tan solo creyó que tenía que romper, o creyó que rompía, con el catolicismo de su juventud, haciendo suyas las premisas de una historia de la filosofía y de la modernidad que, como he señalado ya en diversos lugares, tiene ella misma su canon y sus escrituras, cuasi sagradas ellas y por eso mismo dignas de hermenéutica y o de construcción. Y ciertamente no se puede decir que esas premisas, esa historia y esas escrituras no las haya deconstruido, pues en el seno mismo del inmanentismo o de la mundialización o mundanización de lo divino operada por la filosofía moderna y heredada por la contemporánea, Jean-Luc Nancy introdujo todo un pensamiento y toda una sensibilidad o un tacto incluso de la no inmanencia.
Como representante, entonces, no del por lo pronto harto sistemáticamente marginado, y también hay que reconocerlo muy ampliamente confinado o rezagado pensamiento cristiano católico, apostólico y romano, sino del contemporáneo, o como decía Unamuno, del de la corriente central del pensamiento europeo, o de esa tradición continental de la que su obra es ahora mismo la más fina y avanzada punta. Ya me perdí, aquí está. Jean-Luc Nancy pensó y analizó en sus trabajos ya de madurez sobre todo lo que se refiere justamente a eso que, tanto en la historia europea como en la suya propia y en la de su generación, vino a ocupar o a pretender ocupar el lugar del cristianismo. Con Philippe Lacoue-Labarthe escribió en 1980 un texto que es pequeño en dimensiones pero enorme en su poder de clarificación, no solo en lo que se refiere a la filosofía y la historia europeas, sino también, como creo haber mostrado en 2002 en mi epílogo del traductor, para todas esas filosofías del arrabal que exigen todas las historias vueltas de repente periféricas. Al principio, y para decirlo de manera abrupta, leemos en el mito nazi, hay esto. Desde la caída de la cristiandad, un espectro ha obsesionado a Europa, el espectro de la imitación, lo que significa, en primer lugar, imitación de los antiguos. Abandonado el universalismo cristiano, en efecto, el nuevo orden europeo emanado de la paz de Westfalia, el del cuius regio eius religio, o de las soberanías esas que equivalen, como ya había visto Hobbes, a algo así como a unos dioses mortales, el nuevo régimen teológico político planteaba, sobre todo ahí donde no había un antiguo reino que parasitar, el problema de la religión nacional y de los mecanismos de unificación o productores de identidad. Y así fue como en Alemania, en donde el problema alemán era acuciante, el de la modernización a toda prisa y el de la construcción urgente de un todopoderoso Estado, a la par que la filosofía del sujeto surgió, con especial fuerza, todo un renacimiento de lo mítico cuyo producto más acabado fue el nazismo, precisamente en su calidad de mito realizado o realizable y de brutal remedio entonces de religión arcaica y sacrificial. No fue el nazismo lo que ocupó, desde luego, en Jean-Luc Nancy el lugar del cristianismo, pero sí es algo que le ha dado mucho que pensar y respecto de lo que tanto él como Philippe Lacoue-Labarthe sostienen, que es un error considerar que, en relación a la historia europea, sea una simple desviación o un descalabro que ha quedado pura y llanamente en el pasado. Al contrario, es una posibilidad muy efectiva de su ruptura con el cristianismo que ya se dio y que no es imposible que se vuelva a dar, aunque por supuesto en otra forma que en la que harto vana o simplemente se espera. Déjenme prender otra luz que aquí ya se está haciendo muy, muy oscuro. Sobre su anclaje en la historia europea moderna y sobre su inscripción expresa en el proceso general de destrucción y de reemplazo de la cristiandad, en el prefacio a la edición española del mito nazi leemos lo siguiente. En sus notas de pasajes, Benjamin recopiaba esta frase de Jung de un libro aparecido en 1932. El gesto simbólico de la entronización de la diosa razón en Notre Dame de París parece haber tenido para el mundo occidental una significación análoga a la del abatimiento del roble de Botham por parte de los misioneros cristianos, pues ni entonces ni ahora hubo un rayo vengador que viniese a fulminar a los blasfemos. Benjamin comenta, la hora de la venganza para esos dos gestos históricos fundadores parece sonar al mismo tiempo. El nacionalsocialismo se encarga, dice, del primero y Jung del segundo. Todo depende, digamos, de en qué forma queramos que se manifieste ese rayo vengador, o de qué tan fina sea nuestra vista y de qué tan despejada esté a la hora de escrutar el horizonte. Tras su tan reverenciada Revolución Francesa, cuyo universalismo ilustrado o racional pretendió superar al universalismo sobrenatural del cristianismo, Ortega constataba, en efecto, en la estela de Schelling, cómo lo que en realidad estaba de vuelta en Europa
eran las guerras de los dioses y los hombres. En aquella primera gran crisis del liberalismo y de la cultura moderna e ilustrada en general que precedió a las primeras dos guerras mundiales, los particularismos resurgían o se inventaban furiosos, y el universalismo aquel, humano, demasiado humano, subrayaría con Nietzsche Jean-Luc Nancy, no funcionaba. Flanqueado encima por ideologías rivales que en muy buena medida habían surgido de su propio seno, el liberalismo, que supuestamente había dejado atrás, con su renuncia a la verdad, las guerras de religión, se aprestaba a casi un siglo, si no es que más, de guerras ideológicas o cuasi religiosas que, en sus momentos más terribles, han sido guerras totales, incomparablemente más mortíferas que todas las guerras anteriores. No es sólo el nazismo el que parece reclamar la explicación sobrenatural que, con respecto a tan desmesurada violencia como la que se desató en toda esa época, se atrevió a expresar en 1950 en su libro El fin de los tiempos modernos, el gran teólogo católico alemán de origen italiano Romano Guardini. La guerra fue terrible en todos los bandos y los vencedores de Hitler no fueron, desde luego, unas blancas palomitas. Respecto del comunismo, que Alain Besançon recuerda como hermano gemelo del nazismo, y que lo es sobre todo en su pareja voluntad de destruir toda estructura antropológica tradicional, y especialmente en lo que se refiere al hombre nuevo o al individuo, que ha de quedar solo y a expensas del Estado, un hito muy importante en el pensamiento de Jean-Luc Nancy es el que representa la Communauté de Sovray, que es una de sus obras principales y que fue casi simultáneamente traducida en Chile y en España, aunque con distinto título. Juan Manuel Garrido proponía al principio la comunidad desolada, pero al final optó, como los traductores italianos, por la comunidad inoperante. Cuando Nancy recibió, poco tiempo después, un ejemplar de la comunidad desobrada, me preguntó si en España y en Iberoamérica no hablábamos la misma lengua, y al comentarle yo que sí, con muy ligeras variaciones, se sorprendió de que se hubiera hecho, y sin avisarle, por cierto, esa doble traducción. Pues bien, si entre tantas cosas que cabría decir sobre esa obra tan sugerente, a la vez que tan difícil y compleja, cabe que en esta ocasión privilegiemos alguna, esa es precisamente la del rechazo por parte de Nancy, que ya venía deconstruyendo desde trabajos como Ego Sum, el sujeto moderno, del átomo ese tan caro al comunismo como al liberalismo y al nazismo y también al anarquismo, del individuo solo, indistinto e intercambiable o, para decirlo en plata, sacrificable. El testimonio más importante y más duro del mundo moderno, escribe Jean-Luc Nancy en 1986 a la entrada de la Communauté de Sovray, es el testimonio de la disolución, de la dislocación o de la conflagración de la comunidad. ¿Es realmente necesario, se pregunta, que digamos aquí algo sobre el individuo? Algunos ven en su invención y en su cultura, si no es que en su culto, el privilegio irrebasable en virtud del cual Europa le habría mostrado ya al mundo la única vía de emancipación de las tiranías y la norma con la que habría que medir todas las empresas colectivas o comunitarias. Pero el individuo no solo es, pero el individuo no es sino el residuo de la dura prueba de la disolución de la comunidad. El individuo es el átomo indiferenciado o el para sí con el que, en teoría, se ha de componer todo sujeto o leviatán. Pero lo que a Nancy en ese caso le preocupa es algo más vital y más profundo, algo, diría Unamuno, más que histórico, intrahistórico y sobre todo realmente encarnado, la comunidad. Y para eso no bastan las del todo abstractas e impersonales piezas esas, supuestamente puras, duras e intercambiables. El individualismo, escribe Nancy, es un atomismo inconsecuente que olvida que el fin del átomo es conformar un mundo. Es por eso, advierte, que la cuestión de la comunidad es la gran ausente de la metafísica del sujeto, es decir, individuo o estado total, de la metafísica del para sí absoluto, lo que quiere decir también la metafísica del absoluto en general, del ser como absoluto, perfectamente despegado, distinto y cerrado, sin relación.
En la tradición de Kierkegaard, Heidegger y Bataille, y acaso también en la de Unamuno, Jean-Luc Nancy rompe esa trampa filosófica, o más bien ontoantropológica, digamos, justamente cuando se hace cargo, más cerca de Esquilo que de Empédocles o de Platón, de la muerte no como mera disolución de lo complejo en sus eternos componentes simples, sino como muerte. Millones de muertes, es verdad, escribe Nancy, son justificadas por la revuelta de los que mueren. Son justificadas en tanto que réplica a lo intolerable, en tanto que insurrección contra la opresión social, política, técnica, militar, religiosa. Pero esas muertes no son relevadas. Ninguna dialéctica y ninguna salvación conducen esos muertos a otra inmanencia que no sea la de la muerte, la cesación, la descomposición, que no forman otra cosa que parodias o reversos, dice, de la inmanencia. Y el caso es que la edad moderna no ha pensado la justificación de la muerte, sino en las especies de la salvación o del reverso dialéctico de la historia. La edad moderna se empecinó en clausurar el tiempo de los hombres y de sus comunidades en una comunión inmortal en la que la muerte, para terminar, pierde el sentido insensato que ella debería tener y que ella tiene, dice, obstinadamente. Es pues nuestra fragilidad y en último término nuestra mortalidad la que en cambio nos revela como seres insustituibles, singulares más que individuales, y cada uno de nosotros, cada vez y en cada exposición o en cada comparecencia, único e irrepetible. La muerte, leemos en Noli me tangere, abre la relación, es decir, el reparto de las partidas. Cada uno llega y parte, dice Nancy, incesantemente. Nadie sabe lo que tiene, reza nuestra propia sabiduría popular hasta que lo ve perdido. Y así las cosas, cuando crees que lo tienes, cuando lo das por adquirido, en realidad no lo tienes. No lo acoges justamente en su mortalidad o en su condición, digamos, de don o de milagro. Es así como Nancy interpreta el no me toques o el no me retengas evangélico y pictural. No tienes nada, no puedes tener ni retener nada, y ahí tienes aquello que necesitas saber y amar. He ahí lo que se puede saber sobre el amor. Ama aquello que te huye, ama al que se va, ama el hecho de que se vaya. La comunidad no se da en los registros del gobierno y la gestión o la administración, sino en el del don recíproco y gratuito. Es inoperante o desobrada justamente en la medida, explica Nancy, en la que no es del dominio de la obra o de la producción. No la producimos, escribe en la Communauté de Sovre, tenemos experiencia de ella o su experiencia nos hace como experiencia de la finitud. La comunidad como obra o la comunidad por las obras supondría que el ser en común como tal sea objetivable y producible en lugares, personas, edificios, discursos, instituciones, símbolos. En pocas palabras, en sujetos. Y hasta los comunistas saben o deberían saber el día de hoy que no es así. Y es esa una lección que, por desgracia, tampoco parece haber calado cual debería en el campo de las democracias liberales y de la gestión de esos meros recursos humanos que, tan radicalmente objetivados como los recursos naturales, son precisamente objeto de una muy voraz y destructora explotación. En Un pensamiento finito, en los años inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlín y del Imperio Soviético, mientras otros diagnosticaban la posmodernidad, la modernidad inacabada o el fin de la historia, Nancy calaba nada menos que en el final de la filosofía y del sentido mismo, y en la necesidad de superarlos en el pensamiento, y en un pensamiento que estuviese, además, consciente al fin de su singularidad y de su contingencia, un pensamiento que estuviese a la altura de ese fin. El sentido es desde ahora, escribe entonces, la menos compartida de todas las cosas del mundo,
Pero a partir de ahora compartimos, sin reserva ni escapatoria posibles, la cuestión del sentido. La cuestión, o acaso al mismo tiempo más y menos que una cuestión, una preocupación, una tarea, una oportunidad. La idea cuasi religiosa de un sentido último de la historia, ambos escritos con mayúsculas, de un paraíso comunista, consumista, lo mismo da, es rechazada ahí a la luz de la deconstrucción, no sólo ya del viejo Dios aristotélico y platónico de la ontoteología, sino también de la última y de la penúltima de sus versiones seculares, las dos, precisamente, que hasta entonces habían estado enredadas en una prolongada y cuasi cósmica guerra fría. La lucha había sido guiada hasta aquí, escribe Nancy, por la idea reguladora de la autoproducción original y final del hombre, y al mismo tiempo por un concepto general y genérico de este hombre. Sin duda cambian las condiciones de la lucha, observa Nancy, si ésta debe ser pensada según la finitud y según sus singularidades. El acceso al sentido finito no supone, supone, al contrario, la autoproducción y su reproducción. Supone el reino del proceso y el encadenamiento del tiempo a la lógica del proceso, es decir, un tiempo lineal, continuo, sin espacio de tiempo, y siempre presionado contra su propio después. No se trata, entonces, de encontrarle a todo un sentido último, escrito con mayúsculas de ídolo, sino de encarnar aquí y ahora, cada uno y cada vez, un infinito intercambio de sentidos finitos, singulares, frágiles. Y hasta se podría decir que inmanentes, pero no inmanentes a sí mismos, sino abiertos siempre a los otros, y hasta al otro con mayúsculas, y a su intrusión, o a su guiño, como diría Nancy con Derrida, ¿no? En ese mismo libro, en Un pensamiento finito, en el capítulo titulado Lo insacrificable, Nancy pone en paralelo ese pasado remoto y por lo mismo harto difícil de aprender, en el que el asaz interesado y cruento sacrificio antiguo fue de pronto interrumpido, y de esa irrupción surgió precisamente nuestra civilización, ese occidente al que él le da a veces un significado mucho más amplio que la mayoría de los autores europeos contemporáneos y que, desde luego, rebasa con mucho el propuesto por Toynbee hará unos 70 años, o más recientemente por el politólogo estadounidense Samuel Huntington, y que, como señalo en Occidente y nosotros, mi prólogo a Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente, corresponde justamente a ese mundo ideológicamente post-cristiano que surgió en 1648, en vida de Descartes aún, en la entre ellos muy famosa Paz de Westfalia. Vista en toda su profundidad y en toda su amplitud, es cierto que los harto más que dudosos procesos judiciales celebrados contra Sócrates y contra Jesús marcan río arriba esa decisiva trampa de la cruz que diría René Girard, con quien Nancy discute en este interesante estudio, la procedencia y la frontera interna de nuestra civilización. El autosacrificio cristiano, la cruz de Cristo y la respectiva cruz de cada uno de sus seguidores, interrumpe el tiempo del harto cruento sacrificio antiguo, y este último resurge apenas camuflado con el advenimiento, de ese modo saludado entre muchísimos otros por el joven José Ortega y Gasset, de esa sacrosanta revolución cuyo fin o cuya meta, cuya justicia justificaría incluso el terror, las hambrunas y deportaciones, y la exterminación, en suma, de todos los reaccionarios. La caída, entonces, en los años 90 del pasado siglo, o la debacle de la utopía comunista, marca el final del sacrificio moderno o revolucionario, o del que se hacía o se justificaba en cantidades harto más que industriales, en nombre de ese final feliz de la historia que, superado el cristianismo, era cuestión de conquistar. El sentido que llegaba a su fin lo hacía entonces a la manera de un dios, de un crudelísimo dios Huitzilopochtli,
como ese que en el propio México pareciera ahora que quisieran reinstaurar, precisamente a fuer de numerosos sacrificios o de la redivinizada historia, en una más de sus transformaciones, o de la también harto sedienta diosa Gaia o Tlali o Pachamama. Y en su debacle se volvía evidente que no, que sus vanas promesas nunca habían valido y no podían valer nunca el precio de esos sacrificios que tan hábilmente había reclamado. Atento a las debacles del pasado siglo y de las ideologías o las religiones seculares vencidas, Jean-Luc Nancy no descuidaba, en fin, o no perdonaba, como diríamos en México, no le ahorraba su mirada sutil, sensible y reflexiva a su propio mundo, a esa Europa tan venida a menos y como reducida a un protectorado estadounidense, pero rica aún y orgullosa y dadora de lecciones sobre todo y modelo a seguir. Nos ha dado muy fehacientes muestras de ello estos últimos meses, especialmente desde que se propagó ese virus demasiado humano que ha venido a revelar tantas de esas miserias que ocultaba el primer mundo y a poner muy de relieve precisamente su flagrante falta de ejemplaridad. De su deconstrucción de la crisis sanitaria me he ocupado ya en otra parte y prefiero recordar aquí lo que escribió a propósito del azote o del jinete o del evento previo, el del terrorismo o la gran crisis de seguridad. Desde el 11 de septiembre de 2001 el Occidente, huérfano durante más de una década de su viejo rival comunista, ha entrado en una nueva guerra cósmica contra un novísimo avatar del mal, el terrorismo en cuanto tal. Si entonces se trató de unos aviones secuestrados y transformados en armas asesinas, en julio de 2016 en Niza lo que se transformó en arma fue un simple camión lanzado a toda velocidad contra los transeúntes. Un camión lanzado para aplastar a unos niños, entre otros, escribe entonces Jean-Luc Nancy, da una imagen insostenible del nihilismo. El propio nihilismo le da su nombre a un desenlace, dice, el de nuestra historia y nuestra civilización. No es el otro el que plantea aquí el problema fundamental, es el mismo. Es esa civilización occidental que, vuelta planetaria y, como señalaba ya el propio Toynbee, vaciada de ella misma, no es capaz de acoger a todos y cada uno de los habitantes del planeta, y sobre todo no es capaz de hacerlo en su respectiva singularidad, y entonces es incapaz de dar y de tener sentido. Hoy se supone que estamos en guerra, en una guerra universal contra un virus del que cualquiera podría ser portador y harto más que contra un mero virus, contra el espectro de un virus. Ya entonces se estaba en guerra contra un mal completamente inasible, el terrorismo, que se asumía también que podía ser el acto de cualquiera, de un particular que va y renta un camión, por ejemplo, y que enseguida lo utiliza como un arma en una concurrida zona turística de Niza o de Barcelona. A propósito de ese mal y de la guerra que entonces le declaró el tan bélico como justo y bueno Occidente, la reflexión de Nancy fue pronta y pertinente. No basta con declararle la guerra, escribió. Debemos enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestra empresa universal de potencia nunca satisfecha. Tenemos que reconocer y desmontar los camiones locos de nuestros supuestos progresos, de nuestras ilusiones de dominio y de nuestra obesidad mercante. Permítanme que traiga a cuento aquí, ya para ir cerrando, el primer texto que me envió en 2018 para el inicio de nuestra conversación titulada «Cómo pensar otro mundo», que, como algunos de ustedes saben, constituye el último capítulo de Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente. Le había preguntado yo, tras hacer un muy breve repaso de los acontecimientos recientes en Europa y en América, las elecciones de Trump y de Macron, la campaña en México de López Obrador, etcétera, etcétera, por la hora que era entonces en el mundo. Pienso una sola cosa, me escribió. Todos esos eventos políticos no son sino efectos de superficie de movimientos mucho más profundos, técnicos, económicos, ecológicos y culturales, cuya acumulación y entrecruzamiento revelan que hemos entrado en una inmensa mutación de la humanidad, de la Tierra misma
de la vida. Una mutación de la misma amplitud que tuvieron las del cristianismo, el capitalismo y las transformaciones técnicas del siglo XIX. En esas mutaciones, dice, siempre hay asombro, desorientación, angustia y pánico, pero las cosas se dan y una astucia de la razón, que es quizás sin razón, locura, actúa a nuestras espaldas como siempre lo ha hecho. Nadie impuso el logos griego, nadie impuso el judeocristianismo, nadie impuso el capital ni la electricidad. Todo eso se dio. Algo está ocurriendo, entonces, que nosotros ignoramos. La pandemia ha sido todo un trauma en muchísimos sentidos, pero como el propio Nancy ha subrayado varias veces, esa tempestad que de pronto se hace visible para todos no es a su vez sino un mero efecto de superficie de algo mucho más profundo e inquietante que ocupaba ya intensamente en los últimos años el pensamiento de Nancy. Paul Valéry le señalaba a Occidente hace más o menos un siglo la mortalidad de las civilizaciones y por ende su propia mortalidad. Nancy lo estaba viendo ya morir, y esa agonía de Occidente muchas veces se le presentaba como la muerte o la mortalidad del mundo entero. En otro significativo pasaje de Occidentes del Sentido, esto se refleja de un modo asaz elocuente. Imagina, me escribió, el mundo habría tenido lugar lo mismo que una existencia singular, y eso sería todo. Eso habría tenido lugar, un levantamiento exuberante y una caída estrepitosa del sentido, en medio de nada, y entonces ni siquiera en medio, y persona, nadie para contarlo ni para concebirlo, nadie para pensar que el sentido del sentido es su propia fuga. Persona, por supuesto, nadie. En La peau fragile du monde, la piel frágil del mundo, que es uno de sus últimos libros y, como dice en la advertencia inicial, está animado por esa misma preocupación ante eso que nos está ocurriendo a nosotros, humanoides tardíos, y que no se sabe si es una etapa, una ruptura o simplemente un último aliento. En la obertura del libro, publicado en 2020, escribe lo siguiente. El aquí y ahora no existe sin lo lejano, l'ailleurs, que él alberga en sí mismo y que a su vez lo alberga y lo expone. Si el día de hoy estamos inquietos, extraviados y perturbados como estamos, es porque estábamos acostumbrados, dice, a que el aquí y el ahora se perpetuara, evacuando todo otro espacio y todo otro tiempo, todo otro ayer. Nuestro futuro, dice, estaba allí, ya hecho, todo el dominio y prosperidad, y he aquí que todo se nos escapa, el clima, las especies, las finanzas, la energía, la confianza e incluso la posibilidad de calcular de la que estábamos tan seguros y que parece tener que excederse ella misma. No podemos contar con nada, dice, tal es la situación. Y en un texto todavía inédito, en fin, en la conferencia titulada À présent y anunciada en español como ¿Qué significa el presente?, pronunciada el pasado 20 de mayo, desde su confinamiento estrasburgués para la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, en el marco del Congreso Internacional de Filosofía Pensar el Presente y de la ceremonia en la que la universidad anfitriona le otorgó el doctorado honoris causa, escribió o dijo lo siguiente. Si hay un progreso el día de hoy, es sólo el que representa para todos aquellos que no lo comparten el modo de vida que se llama occidental, electrificado, petrolizado, higienizado, informatizado, auto, smartphone y asilo de ancianos. Pero los que lo comparten y que se molestan cuando su confort es afectado, saben más o menos confusamente, cada vez menos a decir verdad, que ya no se progresa o que nunca se ha progresado si ese término implica un crecimiento hacia una realización y hacia el cumplimiento de una plenitud. En la muy interesante conversación que siguió a esa conferencia, nos dijo que es ya casi un hecho que en Europa, Estados Unidos y Occidente todo, se perderá el liderazgo mundial. La inmensa clase media de la que ahora mismo está compuesta casi en su totalidad la sociedad llamada occidental,
y de la que escasamente se recortan los muy pobres y los muy muy ricos, tiene al parecer contados ya los días de su prosperidad. Terminará con ella el presunto fin de la historia del que Fukuyama se había hecho el profeta y respecto del que el propio Nancy sugiere que el reírse tanto fue algo más o menos precipitado, y terminará también la hegemonía del propio mundo occidental y westfaliano, que durante casi medio milenio ha dominado progresivamente a Europa, a América y al mundo entero. Esa dominación y ese supuesto sentido último de la historia será sustituido tarde o temprano por no sabemos qué o quién. China le parece a Nancy un mal candidato en la medida en que su poder imita y prolonga a ese poder occidental que es precisamente el que se viene abajo. ¿Acaso en África, nos sugirió, acaso en la América hispánica, en donde todavía hay reservas de espíritu o de fe verdadera? Y unos puntos suspensivos en donde dejo abierto el diálogo. Muchas gracias por su paciencia hasta acá. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Ya podemos dar inicio entonces al espacio para las preguntas. Si gustan levantar la mano para poder darles. Ok, Raúl. Muchas gracias. Antes que nada, la verdad, excelente lectura que hizo, doctor. Yo me pone a reflexionar algo que, bueno, yo lo había escrito y que creo que es mejor que lo hablemos entre comillas, cara a cara, ¿no? Es esta idea del fin de la historia, ¿no? En el libro pues, que me envió, ¿no? Es el de transhumanismo, modernidad. Yo le hice esta pregunta, ¿no? Porque Sebastian Charles, relacionado con lo que usted leyó, ¿no? Decía que pues nos encontramos, digamos, en esa idea de que ya no creemos en este fin de la historia, estamos como que suspendidos, pero a la vez él señaló algo de que, oye, pero aún seguimos pensando que la democracia es lo máximo, ese libro, que la democracia es lo máximo, seguimos bebiendo de la ideología de los derechos humanos, ¿no? Muy peligrosas, pero bueno, no me quiero meter ahí en esta ideología de los derechos humanos. Entonces, esa sería mi primera pregunta, sería, ¿qué tan cierto es que realmente aún es esta tesis de que ya no buscamos el sentido? Porque más bien parece que nos hemos creído realmente la profecía de Fukuyama. O sea, vemos que está no sé, yo lo observo más fuerte cada vez, más imperante, que sus tentáculos están en todas partes, me parece. Segundo, es esta tesis, ¿no? Detrás está esta idea del occidente con mayúsculas como sustitución de la cristiandad. Es este occidente que digo, yo lo dije la sesión pasada, o sea, la filosofía crea muchos monstruos. Y bueno, obviamente hay que decir que filosofía, ¿no? Pero hemos visto que realmente esta filosofía que a veces estamos en las universidades leyendo y que nos entusiasma, pues realmente ha venido creando unos monstruos que nos han hecho mucho daño. Pues veamos el occidente donde vivimos, que nos han dominado, es una creación de la filosofía. Parece que la filosofía ha comenzado a crear, la filosofía actualmente ha creado muchas supersticiones, muchísimas. ¿Cómo Nancy, no sé si Nancy vio este problema, yo creo que sí, en el mito Nancy lo subraya más o menos, ¿no? ¿Cómo bien dirigir la filosofía ahora? Porque no podemos ignorar que actualmente está el ecologismo, los feminismos, como supersticiones, ¿no? De nuestros tiempos, no sé. Bueno, justamente lo que significa el final del sentido, pues tiene que ver con el final de la filosofía, con el rebasamiento de la filosofía en eso que desde Heidegger llaman el pensamiento, ¿no? Que es a lo que se adhieren pues estos deconstructores franceses, y que justamente tiene como eje esta renuncia a esta dimensión neorreligiosa de la filosofía, en la que Sebastián Charles insiste mucho en su contribución a modernidad, posmodernidad, hipermodernidad, ¿verdad? O sea,
la filosofía de la historia que nace en la Ilustración francesa, en torno a la Revolución Francesa, y que luego el idealismo alemán en la filosofía del sujeto reelabora de una manera pues monstruosa, ¿no? O sea, complejísima, ambiciosísima. Esa filosofía de la historia, que es una religión o una serie de religiones seculares, es aquello de lo que hay que hacer el duelo precisamente, piensa Nancy, en nuestra época, mientras que autores como Lipovetsky y como Sebastián Charr, después de la crisis durante el periodo posterior a la caída del Imperio Soviético, que es el momento en el que Nancy escribe esto, pues señalan que no, esto sigue funcionando, ¿verdad? Pero bueno, precisamente eso sigue funcionando para quien no quiere ver la decadencia terrible que está provocando, y que, bueno, la crisis sanitaria actual pone al descubierto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que venía señalando Nancy desde hace, en los últimos años, pues, y que ahora con la pandemia, pues, resultó flagrante, ¿no? O sea, entonces, Remy Brack también lo viene señalando, y muchos autores católicos con él, ¿no? O sea, Nancy no insiste mucho en esto, pero es un factor también fundamental, que es el invierno demográfico, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de Nancy hay que subrayar la falta de sentido que tiene esta civilización del fin de la historia, esta triunfante civilización de la historia, y desde el punto de vista de Remy Brack, esto se los dijo Remy Brack en el año 2000, en un coloquio que se organizó en la Sorbona, a propósito de los 2000 años del cristianismo, con la clara intención de decir, pues esto ya se acabó, el cristianismo, ¿no? Donde Remy Brack les dijo, no se preocupen por el cristianismo, lo que debe preocuparse es el humanismo, porque esta Europa pagada de sí misma, este occidente pagado de sí mismo, se está suicidando demográficamente. Como, por otro lado, dicen que se suicidó Roma, ¿no? Hay autores que dicen que lo que le pasó a Roma no fue que los bárbaros la invadieran, sino que primero Roma se vació, y luego fue ese vacío, esas fincas abandonadas, toda esa riqueza abandonada, ¿no? Todos esos puestos disponibles, lo que atrajo a los bárbaros, que es lo que está sucediendo ahora en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos hay mucho vacío demográfico, y ese vacío demográfico, vuelvo a la parte final de ese pasaje de Nancy que leía al final, es lo que ofrece un sentido, esta vida occidental le ofrece un sentido a quienes todavía no la tienen, no a quienes ya la tienen. El que ya tiene el coche, la casa, el salario, la suscripción a la casa de retiro, ¿no? al asilo de ancianos, ese ya sabe que eso no es el sentido de la vida, ¿no? Eso lo puede buscar el que no lo tiene. En fin, habría un montón de cosas más que decir, pero por lo pronto con esto dejamos apuntado algo, creo yo, ¿no? Gracias. A ti. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, doctor. No sé si haya más preguntas. Adelante, Ramses. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ramses. Yo me quiero centrar en el tema que tocó de la comunidad, que tradujeron como desobrada. Y la pregunta en concreto que quisiera presentar es si esta ética de la comunidad es capaz de renombrar los fundamentos de la justicia. Si Nancy tuvo presente la polémica sobre el tópico de la justicia y además pensando en las crisis de sentido que últimamente ha tenido la teoría de la justicia al interior de las filosofías del derecho contemporáneo. Y también pensando en ver esa potencia que tenía la filosofía de Nancy frente a otras de carácter anglosajón o norteamericano. Hace un par de días, pues, fue más que sabido el coloquio que le realizaron a John Rawls con su famosa teoría de la justicia. Entonces, a mí me interesa mucho realizar esos vínculos filosóficos entre Jean-Luc Nancy
y también John Rawls, ¿no? Entonces, si puede decir algo al respecto. Y por otra parte, a lo largo de su conferencia yo noto una enorme ausencia de autores latinoamericanos que de verdad creo que los hay. Para empezar, usted, que tuvieron un diálogo vital entregado con Nancy, ¿por qué esa ausencia de autores latinoamericanos en su ponencia? Y también tener presente los puntos suspensivos que usted deja. Si Europa está en una decadencia, ¿qué acaso Latinoamérica es el espacio de esperanza? ¿Qué pasa, no? Son esas tres preguntitas que me gustaría realizarle, doctor. Gracias. Gracias a ti, Ramsés. A ver, como saben, hay en las filosofías dominantes o hegemónicas hay dos grandes bloques, ¿no? La anglosajona y la continental. Pues Nancy pertenece a la continental. Muchos autores, el Ricoeur, que fue su maestro, Derrida, que fue su compañero de batallas en la deconstrucción, el propio Nancy o Marion, muchos autores franceses son invitados a las universidades estadounidenses, pero no precisamente a las facultades de filosofía. Entonces hay allí un defecto de diálogo también con los filósofos anglosajones. No tengo yo presente que haya citado nunca a Rawls, la verdad, aunque Rawls es muy citado en Francia. Eso sí hay que decirlo como el gran representante del pensamiento liberal contemporáneo. Este es el contexto ideológico, pues, de la Francia en la que Nancy vive y hace su obra. Y hay, pues, una serie de valores que él comparte, ¿no? Como tal, no tiene él, por su parte, una teoría de la justicia, pero sí hay una constante preocupación por la misma, ¿no? Hay una preocupación por el rechazo del otro, ¿no? En el intruso, por ejemplo, pero en muchos otros trabajos, ¿no? Entre los más recientes, bueno, el último, el 2000, creo que se publicó en el 2001, Mascarón de Macron, ¿no? Donde hace la crítica de la política de Macron, pero 10 años antes, contra Sarkozy, escribió Identité Fragment Franchise, ¿no? Donde hace una crítica muy aguda de, digamos, la hipocresía de una Francia justa, ¿no? Que oculta, por ejemplo, la cuestión del desempleo, ¿no? Dice el desempleo y la inmigración y el plantear la inmigración como un problema límite, ¿no? Que desafía precisamente el ideal de su sociedad. Nancy les dice: no sean hipócritas, digan realmente que la estructura económica que ustedes manejan produce positivamente el desempleo, y entonces háganse cargo de eso que produce, ¿no? Entonces sí hay, aunque no hay un tratado de la justicia, sí hay un tratamiento pues muy agudo en diversos momentos de cuestiones de justicia, o una preocupación constante por la misma. Pero todo esto en relación precisamente a este desengaño o a esta idea de que en el fondo es algo que nos rebasa, ¿verdad? O sea, no se trata de proponer un modelo de sociedad justa para que ésta sea construida en base a una serie de sacrificios para llevar a cabo esa revolución, ¿verdad? Entonces es allí donde ¿verdad? El pensamiento de constructor, el pensamiento de Nancy más bien asume con mucha lucidez esas perplejidades. Respecto de lo otro que decías, del diálogo con pensadores latinoamericanos, es un reproche muy justo que a mí me parece en sí muy pertinente, ¿no? Pero que bueno, en un texto breve como este no se puede ahondar demasiado en ello. Sin embargo,
tengo presente la primera relación fuerte, ¿no? Que es la de los traductores y además pues de alguien que es mucho más cercano que yo a él, como Juan Manuel Garrido, a quien nombré, pero en quien me podría haber detenido mucho más, porque Garrido no solamente ha sido su traductor, sino que es su colaborador. En los últimos libros de Nancy hay textos creo que en la Peau fragile du monde, en la piel frágil del mundo, hay un texto de Garrido, y ciertamente habría que detenerse en la lectura que Juan Manuel hace de Nancy, y habría que hacer, sí, efectivamente, toda una lectura sobre la recepción de Nancy en nuestro continente, que es algo, bueno, algo que me rebasa. Yo no me he preocupado por recoger todo eso, yo más bien estaba preocupado por mi propio diálogo con Nancy, que es un poco de lo que me he ocupado en este texto, donde me he centrado en la obra de Nancy, pero evidentemente en el flanco que a mí me ha preocupado en mi lectura de Nancy, y que es un flanco que queda allí efectivamente pendiente de elaboración y de profundización, ¿no? En fin, había más elementos en tu intervención, pero no sé si con esto te respondo. El último elemento que pregunté es el de qué pasa con Latinoamérica. O sea, los últimos puntos suspensivos que usted dijo fue, yo lo entendí como una sospecha de la verdadera fe ya no reside en Europa, sino hay que asomarnos quizás a Latinoamérica. Entonces, me gustaría que esos puntos suspensivos pues los dejáramos un tanto a la ambigüedad y mejor tratáramos de pensar en qué lugar ocupó no ya solo México, sino Latinoamérica a nivel continental en la obra de Jean-Luc Nancy. Ese es el tema, doctor. Sí, yo creo que fue pasando de una completa ignorancia a una relativamente menor, a un relativo conocimiento, ¿verdad? Porque como señalo también al inicio del texto, al final estuvo mucho aquí, ¿verdad? Especialmente durante la pandemia. Él habla italiano, entonces desde el italiano debe de tener transparencia para leer. El español, no sé yo hasta qué punto leía el español, ¿no? O sea, de mis primeros textos, no sé, mi prólogo a un pensamiento finito, el comentario que me hizo fue, se lo di a leer a alguien que sabe español y le gustó, ¿no? Pero le pareció que está muy bien, ¿no? Pero no me dijo, yo lo leí y me pareció muy bien. No sé si se lo dio a leer a ese amigo por prurito de precisión y de profundidad, porque alguien que sabe francés y encima sabe italiano, pues puede leer mucho, puede leer muy bien el español. Sé que es un asunto en el que yo le he dado mucha lata. Yo he procurado, lo verán quienes lean Occidentes del Sentido, Sentidos de Occidente, he procurado mencionarle a nuestros cantautores, a Serrat, a Silvio Rodríguez, a Chabucagranda, a los boleros de los que hablamos, ¿no? También le he mencionado pues, a Borges, evidentemente, a Cortázar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo en el tiempo de diálogo que tuve con él, pues yo digamos que fui una fuente de información, no solo yo, sino por ejemplo cuando tuvimos nuestro congreso Nancy acá, pues ¿verdad? tuvo oportunidad de dialogar con muchos de nosotros, y en paralelo pues mucha gente de Iberoamérica lo contactaba, le escribía, él les respondía, lo traducían, le pedían textos para, sobre todo los artistas, ¿no? Una fuente, una beta que yo creo que rebasó incluso mi propio esfuerzo de introductor de Nancy o el de Juan Manuel, ¿no? O sea, los filósofos nos vimos rebasados por los artistas, ¿no? Una beta muy importante de la introducción de Nancy en Iberoamérica es la de los artistas, solo que yo no sé qué tanto han realmente dialogado con él,
los artistas, que más bien suelen importar. En general es un problema de nuestro mundo, ¿no? El de la mera importación de un discurso del que estamos faltos, por ejemplo, para justificar el trabajo del artista. Yo estoy seguro, apuesto a que no solo hay eso, pero tenemos el problema de nuestra dispersión, ¿verdad? O sea, hay que hacer todo un trabajo de búsqueda, de recolección, de interpretación, de todo ese diálogo que, bueno, yo en lo personal no lo he hecho, aunque a su vez sí tengo un montón de material, precisamente por lo que el propio Nancy me mandaba, ¿no? Bueno, Ramses le dice en mensaje en el chat, gracias doctor. Y bueno, faltan 4 minutos para que se cierre esta mesa, entonces si no hay preguntas quisiera ir cerrando, y antes de eso quisiera agradecerle doctor por parte del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL por su conferencia magistral. Muchas gracias por venir. Y bueno, quisiera dar también la invitación a las 8:40 para la siguiente mesa de este coloquio interdisciplinario de filosofía aplicada. Y bueno, si no hay más preguntas, creo que este es el cierre. Pues muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a usted. Hasta luego.